Egunon eta ongi etorri Deusto Forum ekitaldi honetara. Gracias a todos por acompañarnos un día más en Deusto Forum y particularmente muchas gracias a nuestro ponente Miguel Stilwell por hacernos un hueco en su agenda para compartir visión y reflexiones en el marco de este ciclo de empresa y banca responsable. Quiero, en este primer inicio así de agradecimientos, mencionar especialmente a BBVA por todo el apoyo, por el entusiasmo en acoger este proyecto y por hacerlo posible. También quiero dar las gracias al decano de DBS, que no nos ha podido acompañar hoy, pero que nos ha facilitado que hoy estemos en este espacio. No sé si todos lo conocíais, es un espacio yo creo que bellísimo, impregnado de casi 100 promociones de alumnos que han estudiado y se han formado para ser empresarios, y nos parecía que queríamos empezar el curso con un escenario nuevo, un formato nuevo y en un sitio donde la formación de empresarios en un marco de un ciclo de empresa responsable pues era especialmente interesante. Como sabéis, quienes habéis tenido ocasión de seguir las distintas conferencias que ya hemos desarrollado a lo largo de este ciclo, nuestro objetivo era abordar desde perspectivas diferentes el concepto de responsabilidad empresarial. Es un tema no lineal, es un tema complejo, porque una empresa tiene que ser responsable ante muchos agentes, ante sus accionistas, ante sus empleados, ante sus clientes, proveedores, ante los ciudadanos en general. Tiene que ser responsable en muchos aspectos, informativos, legales, medioambientales, en transparencia, en justicia social. Y además hay muchos tipos de empresa y muchos ámbitos en el que ejercer su actividad, que hace que bajo el nombre de empresa responsable haya mucho sobre lo que hablar o debatir. No voy a hacer un desarrollo pormenorizado, un recuerdo de todas las intervenciones que ya hemos tenido en este ciclo, para no aburrirlos, pero sí algunas pinceladas de lo que ha sido el eje principal. Hemos tenido ocasión de conocer, a las pocas semanas de su presentación, el nuevo Código de Buen Gobierno, a cargo de Elvira Rodríguez, de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de abordar las inversiones socialmente responsables, de la mano de Inés García Pintos, de cuya intervención resaltaría aquella opinión que daba de que en el largo plazo la responsabilidad social y el buen gobierno siempre son rentables. Hemos discutido sobre el papel y la responsabilidad de las empresas en la creación de empleo y en el equilibrio social, con Ángel Toña, el consejero de Empleo y Asuntos Sociales y profesor de esta universidad. Hemos tenido también ocasión de debatir sobre la ética en el mundo de las finanzas y sus claroscuros, coincidiendo con la presentación del mismo título, Ética en las finanzas, escrito por 3 autores, uno de esta universidad y dos de SADE y de Comillas, y cuya lectura les recomiendo encarecidamente. Fue una discusión tremendamente interesante. También abordamos una temática muy específica sobre la transparencia y el compromiso y la responsabilidad con los accionistas, como fue el fenómeno de las preferentes. Y como todas las empresas no son iguales, pues también hemos tenido ocasión de conocer cuáles son los retos para las pymes, de la mano de Antonio Garamendi, el presidente de CEPYME, o la experiencia de empresas particulares significativamente señaladas en su acción social o su orientación social, con Antonio Durán como presidente de Ilunion. Y también puedo adelantar que próximamente abordaremos también la temática de las empresas familiares, otro tipo de empresa muy especial y muy apegada a lo que es el País Vasco. Y a estos muchos enfoques vamos a añadir hoy uno más, que desde el Consejo de Forum identificamos como un aspecto esencial de la responsabilidad social, y es el de la sostenibilidad. Desde los años 80, la sostenibilidad se ha utilizado principalmente en el sentido de la sostenibilidad humana en el planeta. La definición más ampliamente citada de la sostenibilidad como parte del desarrollo sostenible es la que podemos encontrar, por ejemplo, cuando ponemos EDP y sostenibilidad, y nos aparece casi literalmente la frase de la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas del 87, que dice que el desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El crecimiento de la población humana en el siglo XX ha sido explosivo, vertiginoso. Se espera que la población mundial exceda de los 9.000 millones de personas en 2050 y hace poquito salía una noticia de que con los nuevos datos estadísticos pues nos habíamos confundido en los 2.000 millones y que previsiblemente para 2100 pues podemos llegar a ser 11.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. En algunas regiones esto va a ser
especialmente significativo. En África, por ejemplo, se espera que se pase de 1.000 millones a 4.000 millones a final de este siglo. Además de estos cambios demográficos, las economías emergentes, bueno, en realidad casi todas las economías y casi todos los ciudadanos del planeta aspiran cada vez más a estándares de vida similares a los de los países occidentales. La combinación de rápido crecimiento de población con nuevas aspiraciones de lograr niveles de consumo equivalentes a lo que llamamos países desarrollados, pues ha hecho presentar nuevos desafíos respecto de la sostenibilidad humana en el futuro. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social de 2005 identificó los objetivos de desarrollo sostenible como el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Estos tres pilares, economía, sociedad y medio ambiente, han servido como base común para casi todos los estándares de sostenibilidad y sistemas de certificación sostenible, como una triple cuenta de resultados. Y son los principios que gobiernan la política de sostenibilidad, por ejemplo, también de EDP. A estos pilares seguramente convendría añadir un cuarto, y es el pensamiento a largo plazo, el pensamiento en las generaciones futuras. No voy a extenderme mucho, pero a lo largo de estos 20 últimos años ha habido muchos documentos en los cuales se han plasmado los dos conceptos de sostenibilidad. La Carta de la Tierra habla de una sociedad global sostenible, fundada en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En definitiva, una visión de sostenibilidad que implica regulaciones e innovación. Otro documento importantísimo es el de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que identificó los principios básicos, o la Agenda 21 de Naciones Unidas también, que añadió la cultura como cuarto ámbito de desarrollo sostenible. O más recientemente, la encíclica Laudato Si, alabado sea, donde el Papa Francisco expone sus argumentos teológicos, científicos y morales para desarrollar estrategias contra el cambio climático que considera urgentes e imperiosas y que requerirán altos grados de sacrificio para todos, para los políticos y para cada uno de nosotros en nuestros hábitos de vida. En definitiva, parece que hay un enorme consenso en la necesidad de un desarrollo sostenible y esto supone llevar la sostenibilidad a todos los ámbitos, al del individuo y, evidentemente, al de las empresas. Y como en el resto de los temas que abordamos en Deustoforum, para analizar el modo de llevar adelante una política de sostenibilidad en una empresa, queríamos contar con los mejores. No es necesario, seguramente, presentar a nadie de ustedes EDP, que la conocen bien por ser una de las grandes compañías energéticas en el mundo y porque además desde el año 2003 está en el País Vasco a través de Naturgas Energía, pues colaborando no solo con los individuos y los hogares, sino también con nuestro gobierno. Lo que quizás no sepan ya tantos es que la compañía EDP Renovables es en la actualidad el tercer operador eólico mundial. Y lo que es más relevante para el tema de hoy, EDP Renovables ha sido distinguida repetidamente como la primera de las empresas de utilities en un índice, cuyo nombre no voy a decir ahora, pues es un nombre un poco complejo, donde solo se recogen las empresas especialmente significadas por sus prácticas sostenibles y por su responsabilidad corporativa. Este premio, de ser el mejor de entre los mejores, no puede ser de otra manera que el resultado de un compromiso y de un acierto en la forma de llegar a este compromiso. Y por ello propusimos a Miguel, al consejero delegado de EDP, que acudiera a Deustoforum para escucharle y para dialogar con él sobre sostenibilidad y sobre el modo en que él y EDP entienden la creación de valor económico, social y ambiental. Y ya, finalmente, porque a quien han venido a escuchar es a él y no estas bellas introducciones que intento hacer, y antes de darle la palabra voy a dar una pequeña semblanza de Miguel. Miguel Stilwell estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Strathclyde, en Escocia. Siguió un MBA en la Sloan School of Economics, Sloan School of Management del MIT. Inició su carrera en el banco de inversiones UBS en Londres, donde trabajó principalmente en temas de fusiones y adquisiciones en proyectos de varios países europeos, en Japón, en Tailandia y en Brasil. Se incorpora a EDP en el año 2000 en el área de estrategia y desarrollo corporativo, cuya dirección asume en 2009. Durante este periodo ha participado y coordinado en numerosas operaciones de inversión y desinversión de EDP, en su privatización, en sus sucesivas ampliaciones de capital, y entre las principales operaciones entre las que participó se incluyen las adquisiciones de varias empresas renovables que darían lugar a la compañía EDP Renovables que he mencionado anteriormente, y también en la compra de Hidrocantábrico, que hizo posible seguramente pues, que hoy esté aquí.
Fue miembro de la Junta de EDP Distribución desde el 2009 hasta el 2012, miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de EDP Innovación, EDP Ventures, EDP Distribución y Gas, presidente de Innogrid, ACE, y en 2012 fue nombrado miembro del Consejo Ejecutivo de EDP, presidente de EDP Comercial y consejero delegado y vicepresidente y presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico y Naturgas Energía. En 2014 fue nombrado además presidente de EDP Soluciones Comerciales. Es, por lo tanto, una persona que conoce como pocos el sector energético y, sobre todo, de su compañía, la forma de abordar el negocio y la sostenibilidad. Y, por lo tanto, un speaker excepcional para hablar sobre la creación de valor sostenible. Miguel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y agradezco la invitación para esta charla y deciros muy sinceramente que es un placer estar aquí en este foro. Yo comentaba hace poco que estoy en Bilbao varias veces al mes y bueno, pero es la primera vez que he tenido el placer de venir aquí a este edificio y de hablar con vosotros. El tema de la sostenibilidad es un tema muy querido para EDP y un poco la tesis que defendemos desde hace muchos años es que cuando se habla de sostenibilidad se habla también de energía, pero tiene que ser sostenibilidad de forma competitiva. Y esto ha informado mucho toda la estrategia de EDP a lo largo de los últimos, diría, 10, 15 años. Cuando se habla de energía sostenible, se está hablando muchas veces de eficiencia energética, de la descarbonización del sector eléctrico, ya voy a explicar un poco más ese concepto, y después también la electrificación de la economía, que es un poco la forma de conseguir determinados objetivos de sostenibilidad para el sector energético. Yo empezaría con algunos gráficos y algunas pantallas que probablemente, en fin, no serán novedades para muchos de vosotros, que es en términos cuando se habla de cambios climáticos, se está hablando principalmente del incremento de las emisiones de CO2 y en el gráfico de la izquierda y también en la derecha se ve muy bien todo lo que es el incremento a lo largo de los últimos 40, 50 años. Y claramente hay esta tendencia que es conocida desde hace mucho, obviamente es una tendencia que es algo polémica en algunos países, sigue habiendo personas que no creen en esta tendencia, nosotros creemos en ella y esto es un poco la base para toda la estrategia de EDP. O sea, nosotros creemos que hay efectivamente un efecto de cambio climático y por eso tiene que haber una consecuencia para toda la economía y para todo el sector. Hay que decir que 2/3 de estas emisiones son provocadas por el sector energético. Es por eso que digo, cuando se habla de cambios climáticos, se tiene que hablar del sector energético. Y nosotros de EDP estamos en el sector energético y esto es un pilar, es uno de los puntos principales que está por debajo de nuestra estrategia, subyacente a nuestra estrategia. Bueno, del lado derecho se ve muy claramente que obviamente muchas veces se habla de las emisiones y estamos hablando de las emisiones de los países desarrollados, pero cuando empezamos a mirar a algunos países que están creciendo a un ritmo muy elevado, como sea China o sea otros países todavía no desarrollados, se ve que el gran incremento va a venir por ahí. Pero eso no quiere decir que nosotros en los países desarrollados no deberíamos hacer nuestros deberes. Muchas veces hay un debate a nivel mundial que es los países que están en vías de desarrollo dicen, miren para nosotros y dicen, mira, vosotros habéis estado poluindo durante 100 años, 200 años, ahora es nuestra vez. Entonces nosotros tenemos el derecho de poluir porque queremos incrementar, bueno, la economía, queremos crear riqueza en nuestras economías, entonces tenemos el derecho de crecer. Entonces esto es realmente un problema a nivel mundial y bueno, que se tiene que arreglar de una forma también conjunta. Obviamente después hay varios bloques y hablaré un poco más sobre eso. Hay varias estrategias que se están adoptando. Bueno, para tener un sistema energético más sostenible, pero competitivo, ¿qué tenemos que hacer? Que es la primera pregunta. Y básicamente lo que se ha fijado en términos de grandes números es bajar las emisiones en 50% hasta 2050, frente a un benchmark que es 1990.
Pero bueno, obviamente que la economía esperemos que crezca. Entonces, bajar las emisiones frente a una referencia de los años 90 quiere decir que tenemos que ser muchísimo más eficientes. Pero una cosa interesante también de este gráfico es de dónde tiene que venir esta reducción de emisiones. En grande parte tiene que venir también de países en vías de desarrollo, obviamente, pero principalmente de los países que ya están desarrollados. Y ahí se ve que el objetivo no es 50%, es 80%. O sea, es un objetivo muy ambicioso. Y si pensamos que es una reducción de 80% de emisiones frente a 90%, o sea, para tener una idea de la orden de magnitud de que estamos hablando. Para esto hay básicamente tres soluciones, es un poco la tesis que defendemos y que voy a desarrollar. Uno, que se tiene que apostar muchísimo más en eficiencia energética, o sea, hay muchas formas de invertir en eficiencia energética y es un win-win para todos. El tema de la descarbonización, o sea, todo el cambio para las renovables, o sea, saliendo fuera de lo que son típicamente las tecnologías un poco más poluentes, y la electrificación del consumo de energía, que es básicamente donde se utilizaba antes, por ejemplo, petróleo o carbón, y empezar a utilizar electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad es más eficiente desde el punto de energía primaria hasta el punto de consumo final, es más eficiente do que, por ejemplo, las formas más tradicionales. Un ejemplo muy claro, un coche eléctrico, desde el punto de producción de electricidad hasta el consumo final para mover el coche, tiene casi el doble de la eficiencia, por ejemplo, de un coche normal movido a combustible. Entonces, es simplemente una cuestión de eficiencia que se electrifique la economía. Bueno, el crecimiento del consumo, obviamente, que va a pasar, esperemos que pase, es normal que pase. O sea, que hay una creación de riqueza a nivel, en todos los varios países, y eso es un poco, tiene que ver también con el consumo de energía, porque obviamente para producir más se tiene que consumir más, pero aquí el punto clave es la eficiencia o la intensidad energética, que es cuánta energía tengo que utilizar para producir una unidad de PIB. Y cuanto menos energía tenga que utilizar para producir esa unidad de PIB, más eficiente, más o menos intensidad energética tengo. Entonces, eso es un poco el planteamiento. Obviamente aquí hay determinados países como China, etcétera, que tienen una intensidad muy baja, o en este caso muy alta, que quiere decir que tienen que utilizar mucha energía para producir una unidad de PIB. Y es un poco todo este camino que se tiene que hacer para llegar, por ejemplo, a los niveles que tenemos en la Unión Europea, que es la zona donde somos más eficientes. También es donde tenemos la energía probablemente más cara y por eso tenemos que ser más eficientes. Bueno, a pesar del liderazgo del petróleo, hay que hablar de las renovables. Y esto es un tema que está siempre presente y es un debate en toda la sociedad, en todos los países, no solo en España, diría que es a nivel de la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, incluso en China. China, no sé si sabéis, pero es uno de los países que está apostando más por renovables. Aquí se ve que claramente el petróleo baja un poco en términos de su cuota de consumo total hasta 2040, el carbón también obviamente sigue bajando, el gas sigue creciendo porque el gas, a pesar de ser una energía, más o menos tradicional, es una energía más limpia y más eficiente, entonces hacer esta transición del carbón hasta el gas es una cosa que tiene sentido desde el punto de vista de emisiones y obviamente las renovables crecen bastante. Y si miramos, por ejemplo, del lado derecho, vemos que en términos de renovables, entonces, es básicamente la área que crece más. Ya voy a hablar un poco más sobre qué tipo de renovables, porque eso creo que es una cuestión también bastante importante. Y bueno, el tercer punto que estaba defendiendo es que la electricidad será la energía final con más peso y con mayor crecimiento dentro del mix total. Estas son algunas estadísticas del índice económico anual. Y se ve que claramente en términos de renovables es lo que crece, pero el mix de electricidad dentro del consumo total, o sea, frente por ejemplo, a petróleo o a carbón, es claramente donde crece más. Ya fue la energía que creció más, pero va a seguir creciendo más hasta 2040. Bueno, esto parece todo muy fácil, ¿no? Pero la verdad es que mismo con todas las políticas que tenemos implementadas o pensadas hasta ahora, la verdad es que no estamos consiguiendo llegar a los objetivos que estaban planteando hasta 2020. Entonces, a pesar de eso, las emisiones siguen aumentando
y no estamos cumpliendo con el objetivo, que es no dejar que el incremento de temperatura sea superior a los 2 grados, que es considerado un poco el límite máximo para que no provoque cambios irreversibles desde el punto de vista climático. Bueno, esto, el punto principal aquí es un poco los que hablé, voy a pasar por esto, pero diría simplemente que, dado que tenemos la idea de que no estamos cumpliendo con lo necesario para efectivamente mitigar los impactos de los cambios climáticos, a esta necesidad o a este entendimiento por parte de la sociedad en general y de los varios países que hay que hacer más. Y eso es un poco el punto de la Conferencia de las Naciones Unidas que va a haber ahora en diciembre, donde uno de los grandes objetivos, y hay grandes expectativas en torno a esto, es que llegue a un acuerdo transversal a los varios países para marcar algunos objetivos claros de reducción de emisiones y de promoción de renovables. La idea aquí es que efectivamente se construya todo esto hasta llegar a esa cumbre. Las expectativas están altas, ya veremos. Desafortunadamente, no pasado ya hubo algunas otras conferencias parecidas donde no salió nada de muy concreto. En este caso, la gente se plantea que es un poco la última oportunidad para intentar llegar efectivamente a un acuerdo. Pero tan importante como eso, o diría casi tan importante como eso, es también algunas cosas que ya se han hecho más o menos recientemente. Y una de ellas es el acuerdo entre los Estados Unidos y China. Porque Europa, y creo que tenéis toda esa idea, es un buen alumno. Es el bloque de países que básicamente ya ha marcado sus objetivos, tiene un camino claro para bajar las emisiones, para promover las renovables, promover la eficiencia energética, pero Estados Unidos y China básicamente estaban ahí un poco con el enfrentamiento porque nadie quería bajar sus emisiones o restringir su economía si el otro no lo hacía. Entonces, básicamente, han finalmente encontrado aquí un acuerdo donde los Estados Unidos por un lado y China por otro se comprometen a determinados objetivos para reducción de emisiones y promoción de renovables. En particular, Obama, irá a reducir en torno a 25 a 28% de sus emisiones y China también se ha comprometido con un determinado porcentaje de renovables en su mix energético. Creo que este es un punto clave porque básicamente si pensamos en 3 grandes bloques de consumidores, que es la Unión Europea, Estados Unidos y China, quiere decir que finalmente los 3 bloques están más o menos alineados. Un paréntesis aquí, nosotros, EDP, en términos de crecimiento de renovables, en los Estados Unidos es claramente el mercado que más está creciendo a lo largo de los últimos años y que tenemos en términos de previsiones para los futuros años. Es un mercado enorme y realmente están invirtiendo muchísimo en eólica, en solar y en otras tecnologías parecidas. Bueno, cuando se habla de renovables, muchas veces se habla o se dice que las renovables son más caras que las otras tecnologías. Yo creo que hay que plantear esto un poco en función de las grandes tendencias de todas las tecnologías y estas no son distintas de lo que pasa, por ejemplo, en los mundos de telecomunicaciones o otras parecidas. Una eólica onshore en 2010, vamos a imaginar que costaba 100, las previsiones que baje unos 20 a 30% a lo largo de los próximos años. Eólica offshore, un poco la misma cosa, y solar fotovoltaica baja también muchísimo, o sea, en torno a 40 o 80%, dependiendo de la fuente, a lo largo de los próximos 20 años. Hay que decir que la eólica ya hoy es muy competitiva. En términos de, yo no tengo aquí este gráfico, pero lo voy a referir, que creo que es importante. Las renovables hoy, nomeadamente la eólica onshore, es más competitiva que gas, que el carbón y que la nuclear. Muchas veces se habla de la nuclear, que realmente tiene un coste marginal bajo al día de hoy, porque ya están construidas. Pero la construcción de una nueva nuclear tiene un coste muchísimo más alto de que, por ejemplo, una renovable. Y hay un ejemplo muy claro que es en el Reino Unido, donde están construyendo una central que es Hinkley Point, y básicamente el precio que han pactado con EDF para construir esa central es en torno a 100 libras por megawatt hora, creciendo con inflación a lo largo de los próximos 40 a 50 años. Esto compara con el precio
al día de hoy de una renovable que tiene más o menos 60-70 euros por megawatt hora. O sea, es bastante menos que una nuclear. Y en términos de gas y carbón, también, por un lado, construir una nueva central de carbón, diría que es casi imposible construirla en la Unión Europea. Incluso la tendencia es para cerrar las centrales de carbón. Conseguir las licencias ambientales, el coste de una nueva planta, o sea, el total cost sería más que, por ejemplo, una eólica onshore. O sea, realmente cuando se habla de las nuevas tecnologías, hay que comparar lo que es el coste de construir esta tecnología de nuevo ahora. Y en ese caso, típicamente las eólicas son más competitivas. El solar no es competitivo todavía, pero está bajando muchísimo, como se ve por estas previsiones. Bueno, Europa, como referí, asumió desde ya algunos objetivos. En el 2020, hasta el 2020, una reducción de, bueno, es el famoso 20-20-20, que seguro que ya habéis oído hablar de él. 20% de reducción de emisiones, 20% de renovables en el consumo final, 20% de eficiencia energética, o sea, de mejora de intensidad energética. Pero eso no era suficiente y entonces han marcado nuevos objetivos, algunos de ellos vinculantes para el 2030. Y ahí es todavía más agresivo, o sea, 40% de reducción de emisiones, 27% de renovables y 27% de eficiencia energética. Más una vez, las primeras dos vinculativas, la tercera no es vinculativa, pero van a introducir algunos cambios para intentar asegurar que se cumple este objetivo. O sea, son objetivos bastante importantes y esto todo en el camino para llegar al 2050 con la reducción de los 80% de que os hablaba hace poco. Bueno, a pesar de eso y a pesar de tener esos objetivos para el 2020, estamos cumpliendo en términos de emisiones, de reducción de las emisiones de CO2. Hay que decir que esto ha sido ayudado desafortunadamente por la crisis, porque obviamente con la crisis los países han producido menos, han producido también menos emisiones. Entonces estamos cumpliendo, no es necesariamente porque hemos hecho las cosas necesarias, pero simplemente porque la economía está produciendo menos riqueza, desafortunadamente. Proporción de renovables, ahí sí estamos a camino, pero tenemos todavía que hacer un poco más, o sea, ya se ha hecho mucho. Hemos empezado con 8% de renovables en el mix total en 2004, vamos en 14%, el objetivo era 20%, o sea, hay que seguir invirtiendo en esto. Y eficiencia energética, bueno, también aquí estamos casi, pero todavía nos falta hacer un poco más en términos de eficiencia energética. ¿Qué significa esto? Esto se está pasando al mismo tiempo que el propio mix, el propio sector está cambiando de formato. Y hasta ahora el sector eléctrico es un sector muy tradicional, o sea, muy jerárquico en el sentido de estructura del sector. Básicamente con una generación centralizada, grandes unidades de carbón, grandes unidades de gas, grandes unidades nuclear que producían, que distribuían a través de una red de una forma unidireccional hasta el consumidor final, que recibía su factura y que pagaba. Y bueno, y no comentaba mucho sobre si pagaba mucho o poco, pero no tenía mucho que decir sobre eso. El mercado típicamente muy regulado de forma administrativa, con precios fijados, un número limitado de operadores, o sea, grandes operadores, y bueno, los clientes típicamente, hay una estadística que me parece que es muy interesante, que es los clientes gastan en media 9 minutos al año mirando o pensando sobre el sector energético. ¿Por qué? Y es el tiempo que gastan mirando a sus facturas a lo largo del año. O sea, no es un sector que está top of mind de un cliente o de un consumidor normal, y obviamente por buenas razones, pero la verdad es que nadie habla de la energía en condiciones normales. Pero eso está cambiando. En términos de generación, cada vez más vemos generación distribuida. Las propias renovables son un tipo de generación distribuida. O sea, los parques eólicos, por definición, son bastante más distribuidos que las grandes centrales. Cuando se habla, por ejemplo, de generación distribuida fotovoltaica en los paneles solares, en las viviendas, es claramente distribuido. Y eso implica también que los flujos dejan de ser unidireccionales, o sea, la propia red de distribución tiene que cambiar porque tiene que
básicamente tener flujos que vienen no solo de arriba para abajo, pero también al revés, y toda la tecnología renovable que, como se ve por los gráficos, cambiando a una velocidad muy impresionante. La liberalización, o sea, cada vez hay más competencia, hay más posibilidades de elegir comercializadores distintos. En España, si no me engaño, tenemos más de 200 comercializadores, 200, o sea, no es por falta de opciones. Productos y servicios más sofisticados, los bundles que se hacen con gas, electricidad, servicios de mantenimiento, o sea, es un poco la tendencia que se ve no solo aquí en España, pero también en varios otros países. Y bueno, y después también relativamente a los clientes cada vez más un poco de la preocupación con el medio ambiente, o sea, realmente la gente se empieza a interesar más por el tema de la energía y lo que se está produciendo en el ambiente, y también lo que se llama los prosumidores, que son personas que no solo están consumiendo, pero también están produciendo con paneles. Esto en muchos países ya ha pasado, por ejemplo, solo Alemania, que típicamente no es un país que se asocia a mucho sol, es el país con más paneles solares instalados a nivel mundial. Tienen más de 20 gigawatts de paneles solares montados en viviendas, que está produciendo realmente un verdadero cambio, una revolución en el propio sector energético en Alemania. Y como digo, Alemania, yo al menos no lo asocio a mucho sol. Imagina eso para un país con más sol como sea España, Portugal o Italia. O sea, hay claramente la posibilidad de hacer más aquí. Bueno, este es un poco en la línea de lo que estaba diciendo, o sea, todo lo que sea microgeneración, o sea, con las tecnologías que empiezan a aparecer. Es un ejercicio muy interesante, aunque después hay algunas diferencias, hacer esta comparación también con lo que ha pasado, por ejemplo, con telecomunicaciones o toda la propia Internet, etc., en términos de empowerment a los consumidores, o sea, en que la gente empieza a tomar algún poder sobre sí mismo, después lo puede ejercitar o no, pero empieza a tener más poder de decidir lo que va a producir o no. Vehículos eléctricos. No sé si alguien ya condució un vehículo eléctrico, pero os recomiendo muy sinceramente, es que es mucho más confortable y mucho más eficiente que un vehículo normal. El único problema del vehículo eléctrico hasta ahora es la autonomía, pero eso se va a arreglar, creo yo, dentro de muy poco tiempo. Y con baterías que tengan un alcance, por ejemplo, de 400, 500 kilómetros, ya empieza a ser perfectamente posible hacer 99% de todos los trayectos sin ningún problema. Con la implementación también de redes de infraestructura que se empieza a tener, yo creo que sinceramente es una tecnología que puede crecer de una forma muy espectacular, puede tardar algún tiempo, pero seguro que llegará. Y esto muchas veces parece que no, pero no sé si algunos de vosotros habéis oído hablar, por ejemplo, de una empresa que es Tesla, que es la primera empresa de coches 100% eléctricos, que está teniendo un éxito bastante grande. Su capitalización bolsista es mayor que General Motors, más o menos, y vende una fracción de lo que vende General Motors. Y todos los propios fabricantes empiezan también, por ejemplo, a tener sus coches eléctricos o sus modelos, porque realmente se ve que hay esta tendencia. El almacenamiento está un poco correlacionado con esto. El almacenamiento es un tema que todavía tiene que desarrollarse un poco más, está un poco retrasado desde el punto de vista tecnológico y económico, pero más una vez, mirando a lo que son las curvas de experiencia en términos de reducción de costes y la eficiencia, el almacenamiento dentro de 5 o 10 años seguro que será mucho más potente y mucho más barato de lo que es ahora, y esto va a permitir realmente arreglar un montón de problemas asociados a los primeros 2 puntos, los vehículos eléctricos y la microgeneración. Bueno, después nuevos productos y servicios y la optimización de los flujos energéticos, eso tiene mucho que ver ya con la actividad más tradicional de las empresas eléctricas y cómo aprovechar esos recursos para gestionar la red de una forma eficiente. La distribución, que es un tema, bueno, yo trabajé en distribución durante algunos años, está cambiando muchísimo, o sea, con toda la implementación también de los contadores inteligentes. Con esto, como digo, hasta ahora se hacía una lectura al mes de lo que eran los consumos de los clientes.
Dentro de pocas semanas, los clientes que tengan ya contadores inteligentes pasan a estar facturados con base en consumos horarios. Ese es un cambio tremendo. O sea, puede ser que la persona no lo mire, pero para quien quiere mirar efectivamente cuánto está consumiendo y lo que está consumiendo, esto puede tener bastante impacto. Y seguramente del lado de la empresa va a tener un impacto muy importante, porque es completamente distinto saber cuánto consume el cliente por mes, pero nada más, o sea, no conoce bien el perfil, y saber lo que está consumiendo el cliente hora a hora. Eso permite una información y una analítica, cuando se empieza a hablar de Big Data o lo que se quiere, un conocimiento del cliente, un conocimiento de cómo se está gestionando la red, que es absolutamente o completamente distinta de lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo muy sinceramente que es un cambio estructural en la forma como se gestiona toda la red de distribución. Bueno, hay aquí varios cambios que se podría hacer para asegurar que el sector evoluciona. Yo no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero básicamente el propio sector tiene que cambiar también sus reglas de funcionamiento, porque la realidad que viene ahí es distinta de lo que existió hasta ahora, y creemos en EDP, yo creo que realmente hay cosas que hay que cambiar, pero se va seguramente cambiando a lo largo de los próximos años. Hablando un poco de España, bueno, España asumió una posición de liderazgo en ese sentido, en términos de reducción de emisiones y en términos de renovables. Invirtió muchísimo, por ejemplo, en eólica, y después, en mi opinión, invirtió muchísimo en solar, yo diría, antes de tiempo. En términos de solar, tenemos un parque instalado muy grande, pero desafortunadamente, si lo hubiésemos invertido ahora, en 2015 y no en 2008 o 2009, costaría un quinto o mitad, un tercio, depende de cómo se hacen las cuentas, de lo que costó en su día. Entonces, esto es un problema estructural que pasó en el mix energético aquí en España, desafortunadamente, y lo que pasó es que este generó un déficit que voy a pasar para no tener algún tiempo para las preguntas. Este generó el famoso déficit que existió en España durante varios años, que básicamente era lo que se estaba pagando o lo que se pagaba no cubría los costes del sistema. Y no cubría los costes de los sistemas porque básicamente existían muchos subsidios dados a determinadas energías renovables, pero también en términos de redes de transporte y otras cosas. Por ejemplo, las extrapeninsulares, o sea, hay determinados componentes dentro de los precios que forman también parte del precio. Hay que decir que se resolvió esto de una forma, diría, muy agresiva, y se recortó esto prácticamente en el espacio de 2-3 años. Es discutible si no se podría haber hecho esto de una forma más faseada a lo largo del tiempo, sin un recorte tan fuerte en un espacio de tiempo tan corto. La verdad es que se redució. En 2013 teníamos un déficit de 3,5 mil millones de euros, en 2014 se produjo un superávit, o sea, se recortó todo ese valor y aún más, y en 2015 seguramente también se producirá un superávit. Eso quiere decir, al final, que sí, ahora se está haciendo al revés, y es por eso que también empezamos a ver declaraciones de que hay espacio para reducir las tarifas. Bueno, hay que ver un poco lo que pasa con los precios de energía, pero es una cosa que se empieza a discutir. Bueno, nosotros un poco frente a este planteamiento, desde hace muchos años que hemos visto esto, y después hay dos posturas, ¿no? O se puede ser un poco cínico y decir, mira, yo ya he visto muchas cosas en mi vida y no creo en esto, esto no va a pasar durante mi vida, entonces no voy a cambiar, o entonces, no, esta es una tendencia que va a pasar más tarde, más temprano, entonces voy a alinearme con estas tendencias a nivel del sector. Y es un poco ese segundo planteamiento que hemos adoptado, y realmente hemos enfocado toda la estrategia de EDP mucho más
en lo que son los temas de renovables y temas de sostenibilidad, de eficiencia energética. Hemos empezado a invertir muchísimo en eólica y, como se refirió, bueno, EDP Renovables hoy en día es el tercer mayor player a nivel mundial. Se invirtió también muchísimo en hídrica. Hídrica es una tecnología también, obviamente, limpia, tiene sus problemas ambientales, obviamente, pero es una tecnología que no produce CO2 o no produce emisiones, naturalmente. Entonces se puede considerar que es una tecnología también importante. Había todavía bastantes proyectos hídricos disponibles en Portugal, entonces se invirtió ahí. En España no hay todavía, o no hay más espacio para construir proyectos o para construir hídricas nuevas. Y estamos invirtiendo también muchísimo en hídrica, por ejemplo, en Brasil, Perú, donde hay todavía bastante espacio, bastantes oportunidades para crecer en hídrica. 60% de nuestra energía generada ya es renovable, o sea, de energías limpias, y estamos invirtiendo muchísimo, no solo en eólica, como ya referí, invirtiendo en solar distribuido, o sea, experimentando un poco. Nosotros en Portugal hemos lanzado un producto comercial para viviendas y para clientes que es solar, juntamente con un sistema de gestión de energía que está teniendo bastante éxito. Lo hemos relanzado al inicio del año, solo en los primeros 8 meses del año hemos vendido más que en los últimos 5 años. Yo creo que es un producto que tiene bastante recogido. Y estamos invirtiendo en eficiencia energética. Y muchas veces la gente pregunta, pero es un poco raro una empresa de energía invertir en reducir el consumo. Pero ahí voy a ser muy sincero y muy transparente. Las márgenes que ganamos en la comercialización de energía son muy pequeñas. Yo lo que puedo ganar en ayudar al cliente a reducir su factura es mucho más de lo que gano con la venta de energía a ese cliente. Entonces, para mí es también un win-win. De hecho, de otra forma, los clientes típicamente lo que les interesa es la factura final, es el precio versus la cantidad. Y muchas veces discuten el precio, y seguro que es una componente importante. Pero creemos que se puede y se debe también discutir la cantidad. Eso es uno de los pilares subyacentes a toda la política energética a nivel europeo. Entonces, es mucho mejor para mí llegar a un cliente empresarial y decirle, mira, yo voy a intentar ser lo más competitivo posible en el precio, pero te voy también a ayudar e invertir contigo en reducir tu consumo. Al final vas a tener una factura seguramente más baja y al ayudar al cliente voy a establecer una relación de confianza con el cliente. Entonces, creemos en esto, hemos estado invirtiendo en esto. Tenemos más o menos 20 millones de euros disponibles para invertir en proyectos de eficiencia energética y bueno, hemos lanzado esto en Portugal y ahora también en España, en la zona, bueno, en el País Vasco y también en Asturias, pero está disponible para empresas en toda España. Y estamos invirtiendo, como digo, con los clientes en reducir su factura. Esto permitió que a nivel global fuésemos considerados líderes del sector de utilities en 2013 y 2014 en el índice Dow Jones de sostenibilidad, que es básicamente es un ranking de las empresas más sostenibles a nivel mundial. Nosotros tenemos un EBITDA más o menos de 3,6 mil millones de euros, 25% viene de EDP Renovables, que es la eólica. España, sin la eólica, es 14%, Portugal 44% del EBITDA y Brasil 17% del EBITDA. Este grosso modo. Dentro del eólico hay que decir que una parte importante está en España y en Portugal, pero el país donde tenemos más inversiones es Estados Unidos. Y es donde hemos estado invirtiendo desde el año 2007 y realmente hay muchísimas oportunidades de crecimiento ahí. Es un continente prácticamente y tiene un consumo y unas necesidades muy grandes. Bueno, pero somos como cualquier buena empresa que quiera ser sostenible, tenemos que ser globales pero pensar locales. Y toda la relación que tenemos con el País Vasco creemos que es muy importante. Tenemos aquí no solo la sede de todo nuestro negocio de gas, que es básicamente la mayor parte de las redes que tenemos en España. En términos de empleo directo e indirecto, creo que es muy relevante, no solo
en fin, no solo la gente que tenemos directamente trabajando en nuestras oficinas aquí en Bilbao, pero también indirectamente con todos los prestadores de servicio que trabajan con nosotros en Naturgas en todas las redes de distribución. Como digo, afortunadamente gas es una tecnología que consideramos que es limpia y de futuro, y por eso seguimos invirtiendo en eso. Creemos que es una tecnología, gas y electricidad, que obviamente tiene muchísimo futuro. Bueno, pero seguimos también creciendo muchísimo en comercial. No os voy a aburrir leyendo todo esto. Lo que estamos diciendo aquí es básicamente que desde el punto de vista comercial hemos hecho una apuesta muy fuerte para crecer en España. Somos la empresa que más crece en términos relativos en gas y electricidad. Somos una empresa, bueno, somos la cuarta mayor en España, después de los otros 3 grandes que probablemente conocéis, pero realmente estamos creciendo fuera de lo que son nuestras zonas de incumbencia. Tradicionalmente EDP está, bueno, a través de Hidrocantábrico y Naturgas en Asturias, Cantabria y el País Vasco, pero estamos creciendo en Madrid, estamos creciendo en Barcelona, en fin, un poco por toda España, y el objetivo es seguir creciendo. Nuestro objetivo realmente es proporcionar la mejor calidad de servicio posible e intentar innovar un poco también en términos de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y por eso hemos sido considerados no solo la empresa que tiene las ofertas más competitivas, pero también con la mejor calidad de servicio y los índices de satisfacción. Entonces, un poco el punto clave o la ventaja competitiva que tenemos frente a los otros. No somos tan grandes, o sea, no tenemos los volúmenes que tienen los otros, pero realmente en términos de calidad de servicio es donde hemos estado apostando. Y bueno, con esto yo concluiría. Yo creo que es bastante interesante dejar tiempo para debate y para poner alguna cuestión que tengáis. Y bueno, más una vez decir muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Gracias. Gracias Miguel. Como siempre tenéis los tarjetones en la mesa para hacer llegar las cuestiones, las preguntas que queráis que por mi boca le plantee a Miguel. Bueno, mientras van llegando, yo tengo algunas que hacer, ¿no? Además, como tu experiencia ha estado muy vinculada también a operaciones de inversión y bancos de inversión, en esta triple cuenta de resultados, ¿no? Económica, social, sostenibilidad, ¿dónde computa esto para los analistas? Es decir, para los analistas financieros, para esos que valoran EDP o que quieren invertir, ¿en algún sitio lo contemplan? Bueno, yo creo que a 2 niveles. A uno, en términos de inversores, hay claramente un segmento de inversores hoy en día que solo invierte en empresas que sean consideradas sostenibles, que desinvierte activamente de empresas que vean que no tienen, en fin, o que están en sectores considerados algo insostenibles. Como por ejemplo, los noruegueses claramente tienen una política activa de no invertir en determinados sectores, como sean bueno, más ligados, por ejemplo, a la parte de carbón, etc. Entonces, hay un determinado segmento de inversores que están interesados en invertir en empresas de este tipo. Eso por un lado. Por otro lado, si miramos a los analistas y a los inversores, típicamente lo que hacen es una proyección de lo que van a ser los beneficios de la empresa a largo plazo. Yo creo que una empresa que esté en un sector y dentro de una tendencia que tiene mucho recorrido y mucha capacidad de crecimiento, va a ser más bien valorada do que una empresa que esté dentro de una macro tendencia que es disminuente. O sea, si fuésemos una empresa solo de carbono, solo nuclear, yo diría que cualquier analista mirando al futuro de la empresa diría, bueno, pueden tener buenos beneficios hoy, pero dentro de 10, 20, 30 años, ¿cuál será el futuro de la empresa? Entonces eso va a ser un punto de interrogación y va a ser menos valor. Entonces yo creo que estar alineado con las grandes tendencias de reconocerlas e incorporarlas dentro de la estrategia, tiene que tener valor por eso. Hay alguien entre el público que está interesado y dice, bueno, la electricidad es más limpia y eficiente, el papel del carbón disminuirá y, sin embargo, la generación eléctrica por carbón en Alemania, como consecuencia de los cierres nucleares, de la revolución del shale gas, ha crecido.
Sí, no es un contrasentido Sí. que las decisiones en el corto plazo, incluso de un país como Alemania, que parece que está a la cabeza. Es un tema muy interesante. Alemania tiene una política energética un poco esquizofrénica. Decidió cerrar las nucleares, y eso es un gran debate que se está produciendo ahora en Alemania. Invirtió muchísimo en renovables y permitió, por ejemplo, que se crease todo un sector de solar en las viviendas, pero que realmente no quiere que las centrales de carbón produzcan tanto. Pero obviamente que tienen que producir alguna cosa. Lo que están planteando ahora es que se van a quitar las centrales de carbón fuera del mercado. Eso se está produciendo porque las centrales de carbón producen más porque el precio del CO2 está muy bajo. Y cuando se planteó toda la política energética de la Unión Europea, se asumía y se creó un mecanismo que era Emissions Trading System, y se imaginaba que el precio del CO2 iba a tener un precio más o menos de 25 euros por tonelada. Ese precio del CO2 haría con que fuese más caro producir con centrales a carbón que con centrales a gas. Entonces se haría una inversión de la orden de mérito. Lo que pasó es que, por un lado, el precio del CO2 bajó muchísimo y ahora está en torno a los 8 euros por tonelada. El precio del gas bajó también muchísimo. Y básicamente el mix final es que el carbón es más competitivo que el gas. A pesar del gas haber bajado ahora recientemente, el carbón bajó aún más y con el precio del CO2 siguió entrando por debajo de la orden de mérito de gas. O sea, lo que se pensaba es que se iba a hacer esa inversión y por el tema del CO2 y por el precio del carbón no se pasó. Es un problema que creo que todos tienen conciencia y ahora la duda es cómo arreglarlo. Se está hablando a nivel europeo de intentar incrementar el precio del CO2 y por eso se está intentando crear lo que sería el equivalente a un banco central de CO2 que quitaría derechos del mercado para hacer subir el precio o otras formas, pero para asegurar que realmente ese precio fuese suficiente. Entonces, es verdad, carbón está funcionando más, no era el objetivo y se está pensando formas de invertir esa tendencia. Hay un par de preguntas, es decir, respecto de o si el sistema energético podría basarse en 100% en renovables o cuál sería el porcentaje deseable máximo que podría haber teniendo en cuenta la fiabilidad y cuánta capacidad extra haría falta para poder cubrir la demanda en este caso, ¿no? Yo creo que 100% de renovables nunca va a estar ahí. Y nosotros, cuando defendemos que hay que ser sostenible, yo creo que defendemos es que hay que tener un mix diversificado de tecnologías. Y como se vio, o sea, los precios de las commodities van variando. Y lo importante es que haya un mix bueno, tendencialmente con menos carbón, pero habrá siempre necesidad de tener algunas centrales de respaldo a las tecnologías de renovable y por eso yo creo que 100% no está en los planes de nadie en ningún lado. De hecho eso, obviamente se puede producir bastante más y ahí lo crítico es tener también capacidad de almacenamiento, porque realmente las renovables tienen una volatilidad del día a día relativamente grande. Y hubo días durante el año, no este año, pero el año pasado, cuando toda la energía en la península ibérica fue producida con tecnologías de coste marginal cero, o sea, o hídricas, o eólicas, o solar, o sea, toda la energía. Entonces, pero esos son algunos días, pocos. Hay otros días donde es necesario tener algún respaldo. Entonces, no defendemos que sea 100% renovables, pero sí un mix que tenga sentido y que proteja, donde no se esté demasiado dependiente de ninguna tecnología o ninguna commodity en particular. Hay algunas preguntas que
las combino así en una sola. Es decir, hacen referencia a Tesla, a la compañía que has mencionado, pero no desde el punto de vista del coche eléctrico, sino desde el punto de vista de su anuncio de las baterías, ¿no? Y hay varias preguntas. Una, ¿cómo vais a afrontar las compañías eléctricas tradicionales la introducción de este nuevo player en el mercado que puede revolucionarlo? Y luego también otra pregunta dice, oye, ¿y por qué tanto proteccionismo, no? Es decir, si se cree en un modelo distribuido de generación y de autoalmacenamiento, ¿por qué todo este, por lo menos, lío mediático que se creó alrededor del anuncio? Bueno, yo creo que son dos preguntas. Relativamente al tema de las baterías, estamos todavía, y como referí, las baterías no están en el punto, ni sea desde el punto de vista tecnológico, sea desde el punto de vista económico, para ser un elemento útil o comercial para los clientes. O sea, las baterías son demasiado caras todavía y no tienen la eficiencia necesaria para permitir que sea un respaldo para un cliente que se quiera reducir su consumo, por ejemplo, de la red o aprovechar determinadas horas para cargar las baterías y después utilizar las baterías para cargar en otros momentos. Todavía los economics no salen, pero yo creo que, como demuestra la experiencia de las varias tecnologías, seguro que los costes van a bajar, la eficiencia va a incrementarse y dentro, no sé si son 5 o 10 años, lo que sea, probablemente más rápido de lo que podemos pensar, será una tecnología más que sea importante. Nosotros estamos invirtiendo bastante en mirar eso, mirar cómo se puede acoplar baterías, por ejemplo, a solar, para crear paquetes que sean interesantes para el cliente. Pero ese es un punto. Eso no quiere decir que el cliente va a desconectarse de la red, porque al final el cliente va a estar siempre conectado, yo creo, porque va a tener siempre la necesidad de tener algún respaldo de la red. Y eso lleva al segundo punto. Yo creo que nadie está defensivo. Nosotros fuimos los primeros a sugerir, y por ejemplo en Portugal proactivamente, y en España también, que se cree la capacidad para que los clientes tengan efectivamente la posibilidad de montar, por ejemplo, paneles solares o que sean microproductores. Pero esto debe ser hecho sin perjudicar a los otros clientes. Y muchas veces lo que puede pasar es alguien que quiera montar sus paneles solares en casa para producir e inyectar en la red. Y ahí hay un tema típicamente van a ser o gente que tiene más disponibilidad financiera para hacer esas inversiones, y básicamente lo que va a pasar es que los otros que se quedan conectados a la red, que no han construido sus paneles solares, bueno, van a pagar un poco más por eso. Entonces hay aquí un tema también de cuidado entre los varios consumidores. Lo que defendemos es que para viviendas para consumo personal, o sea, autoconsumo, sea posible tener un mecanismo no burocrático para que la gente, yo si quiero comprar un frigorífico más eficiente, lo puedo hacer y voy a consumir menos de la red. Yo si quisiese comprar un panel para montar en mi casa para consumirlo, debería poder hacerlo. Pero eso yo creo que estamos todos alineados. El problema es si yo quiero montar un conjunto de paneles, intentar vender eso a la red y recibir un precio subsidiado por eso. Ya, entiendo. No sé si me expliqué, pero... ¿Hay alguna pregunta referente a los precios? Dice, bueno, pues teniendo en cuenta que los precios de la electricidad y del gas han subido desde el año 2005, pues ¿qué medidas propondría para disminuir los precios, ¿no? Es decir, permanentemente escuchamos, sobre todo, pues cada vez que oímos a los ministros o consejeros de industria que nuestras industrias soportan un precio más caro que en otros países, los propios empresarios se quejan de que la energía es cara. Por otro lado, es decir, ¿es la energía renovable o encarece o estamos, como decías, a cuenta de los excesos del pasado y pagando un déficit? ¿Qué se podría hacer para rebajar ese precio? Yo creo que ese tema para la industria en particular es un poco un mito. Las renovables, de hecho, bajan el coste de la energía para la industria. Y lo bajan porque cuando se produce viento o sol, esas tecnologías están produciendo energía a coste cero, marginal cero, y eso baja el precio de la pool.
los industriales típicamente no están pagando el sobrecoste de las renovables, eso lo paga el doméstico. Entonces los industriales tienen típicamente un precio bastante competitivo, seguramente con Europa, con otros países de Europa, y bueno, o sea, no creo que sea por ahí. Muchas veces se habla, por ejemplo, de Europa que tiene un precio de energía muy caro, frente, por ejemplo, a Estados Unidos. Es verdad que es más cara que Estados Unidos. De hecho, Europa exporta más para los Estados Unidos. Entonces, al final, nosotros somos más eficientes también en muchas cosas, en la forma como consumimos esa energía, y hasta ahora al menos no ha tenido un efecto, diría, mirando las grandes estadísticas, no solo hablando de sectores individuales. O sea, Europa no ha tenido ese tema de competitividad hasta ahora. Los grandes consumidores, por ejemplo, en España, tienen, además de una energía, como digo, que está, si alguna cosa, beneficiando de las renovables, tiene cosas como los descuentos de interruptibilidad, etcétera, que hacen con que su precio final sea bastante bajo, y sea claramente competitivo también con otros países. Hay algunas preguntas respecto de, bueno, cuáles son, es decir, evidentemente, pues seguramente no se harán nuevas centrales de carbón, no se harán nuevas centrales nucleares, pero ¿cuál es un poco el futuro de estas centrales ya existentes en España o en la península ibérica o en Europa en general? Yo creo que lo que está construido ya está, ¿no? O sea, tampoco creo mucho en hacer grandes cierres anticipadamente, porque, como digo, al final creemos que hay que haber un mix energético más o menos diversificado. Entonces, por ejemplo, centrales de carbón, y tenemos algunas, hemos hecho las inversiones necesarias medioambientales en desnitrificación, desulfurización, etc. Y esas son centrales que al final siguen ahí, producen con un coste relativamente bajo, porque, o sea, el coste hundido, la cuestión de la central ya está, o sea, el coste marginal ahora es relativamente competitivo, cumplen con todos los temas medioambientales, entonces yo creo que se puede llevarlas hasta el final de su vida útil y no hay que necesariamente anticipar eso. Como digo, pero llegará un punto donde llegarán al final de su vida útil y serán sustituidas probablemente por tecnologías como gas o otra cosa. O sea que gas será seguramente la energía de backup de las renovables en el futuro más estable. Sí, yo creo que sí. O sea, desde el punto de vista tiene varias características que creo que son importantes. Una, el gas es más limpio que el carbón. Segundo, las centrales de gas tienen más flexibilidad. O sea, tú puedes subirlas y bajarlas, que son más adaptadas, por ejemplo, a un mundo donde se tienen más renovables, porque permites subir la central a gas cuando los renovables bajan y viceversa, mientras que las centrales de carbón son más rígidas, o sea, cuando están trabajando no tienes la misma capacidad de reaccionar a cambios, por ejemplo, de las renovables. Entonces el gas se adapta mucho más a un mundo renovable que, por ejemplo, una central de carbón. Estamos ahora en un escenario de ya una legislación más tranquila y estable, es decir, que comentábamos antes de venir aquí, dice, bueno, la necesidad en un sector en el que, bueno, pues hay grandes inversiones que necesitan seguridad en el largo plazo, es decir, después de estos digamos que ajustes que hubo, ¿se ve una perspectiva más tranquila en el sector? Espero que sí, creo que sería claramente bienvenido. Yo creo que hubo bastante turbulencia y bastantes conflictos a largo, en fin, realmente públicos, a lo largo de los últimos años, porque había un problema gordo para resolver, que era el tema del déficit. Se arregló. No voy a hablar sobre si podría haber hecho de otra forma o no, pero lo importante es que donde estamos hoy, estamos en un sector que tiene un conjunto de tecnologías ya bastante diversificado, un déficit cero, incluso con algún superávit, perspectivas de crecimiento de demanda, sea en gas, sea en electricidad, y por eso yo creo que estamos o sea, tenemos toda la posibilidad de tener un sector más estable, donde efectivamente se possa desarrollar las políticas de largo plazo que son necesarias. Porque realmente, como dices, y muy bien,
es un sector que cuando hace una inversión para los próximos 20, 30, 40 años. Y es importante para los inversores, para las empresas, tener alguna previsibilidad sobre las políticas energéticas que van a existir y saber que realmente cuando se hace una inversión, bueno, que hay alguna seguridad sobre esa inversión, porque si no lo que pasa es que o no se hace la inversión, o se hace, pero se mete un coste de capital mucho más alto y eso es malo para todos, es malo obviamente para el consumidor en primer lugar y es malo también para la empresa que se tiene que defender. Esto se ve de una forma muy clara, por ejemplo, en el Reino Unido. El Reino Unido tiene una necesidad estructural de energía, de generación nueva. Sus centrales de carbón van a cerrar y no está consiguiendo construir nueva capacidad. Y está teniendo que pagar y encontrar mecanismos fiables para atraer esas inversiones. Es por eso que el Reino Unido, siendo un mercado que se ha liberalizado desde hace muchos años, ha tenido que recoger a determinados mecanismos, lo que se llaman Contracts for Difference, que no es nada más que una tarifa donde yo te garantizo un determinado precio para los próximos años. ¿Esto por qué? Porque para un inversor, si tú me dices que yo te garantizo ese precio durante X número de años, baja mi riesgo, baja mi coste de capital y baja el coste final de la energía. Y cuando hay necesidad de hacer inversiones, es un mecanismo más eficiente. Cuando no existe eso, obviamente existe mucha más volatilidad y no se consigue, en fin, esas inversiones. España está en un punto donde tiene un exceso de capacidad. Entonces ese problema no se plantea ahora. Entonces se puede tener precios de mercado y todo eso, en fin, con la volatilidad que sea. Pero yo creo que habrá un punto, puede ser dentro de 5 o 10 años, donde cuando sea necesaria nueva capacidad, y ahí sí será muy importante discutir efectivamente cuál es el mecanismo de inversión y de recuperación de esa inversión. ¿Hay alguna pregunta respecto al mercado europeo o mercado ibérico? Y preguntan tu opinión sobre la interconexión eléctrica en Europa, ¿no? Creo que es fundamental porque torna el sistema en general mucho más eficiente y torna mucho más comparable los precios dentro de los distintos países. Entonces la península ibérica efectivamente es una isla desde el punto de vista eléctrico y de gas. Desde el punto de vista de gas tenemos muchas infraestructuras que están disponibles y que podrían ser puntos de entrada para después llevar el gas para Europa. Yo creo que se podría aprovechar eso de una forma mucho mejor teniendo más interconexión. Eso es verdad para el gas y es verdad también para la electricidad. O sea, más interconexión con Francia sería siempre positivo. Pero esta es la interconexión típica de que pensamos, pero mismo la interconexión entre Francia y Alemania, por ejemplo, o Francia e Italia, etc., podría ser mucho mejorada. Los precios entre Francia y Alemania son bastante distintos, los precios de mercado, y eso se produce porque efectivamente no existe una buena interconexión. Cuando se habla de una Unión Europea energética, se tiene que hablar también de eso, porque si no, solo así se consigue optimizar el sistema como un todo, y obviamente la optimización del sistema como un todo no es la misma cosa que la optimización de varios pequeños sistemas que existen. Existe la península ibérica, existe el Nord Pool, existe Italia, existe el Reino Unido, etc. Y cada uno está intentando optimizar su sistema, pero al final no se optimiza el todo. Y esto yo creo que sería un salto adelante importante. Has mencionado antes el coche eléctrico y bueno, pues, es decir, la cuestión que todavía tiene las limitaciones de autonomía, pero también hay otra limitación, que es la creación de la infraestructura, ¿no? Es decir, en este momento cuando compras un coche de gasolina sabes que vas a tener gasolineras, vamos, es decir, cada no sé cuántos kilómetros y seguramente una a cada lado de la carretera para que elijas, ¿no? Yo creo que yo tengo coche eléctrico. 80% de los cargamentos de las veces se hace en casa o en la oficina. O sea, para la mayor parte de las personas se puede hacer, y eso es una cuestión también de los incentivos que se dan, por ejemplo, en las empresas. Pero si en la oficina si tienes un sitio de parking o en tu casa tienes un sitio de parking, o sea, consigues con
con eso 80% de las veces está bien y hace todos los recorridos que tienes que hacer durante la semana. Después hay los temas de las infraestructuras en las autovías. Por ejemplo, cuando vas a hacer desplazarte un poco más lejos, que también, si lo miramos bien, son pocas veces a lo largo del año. Pero ahí lo crítico es tener infraestructura de enchufe rápido. Y eso cada vez se empieza a aparecer. Esto es un poco el chicken and egg, ¿no? O sea, tiene que haber coches eléctricos para merecer la pena invertir en infraestructura, pero sin infraestructura la gente tiene miedo de comprar un coche. Se está intentando desbloquear eso. Algunas empresas, incluso por ejemplo Tesla, está desarrollando su propia red de infraestructura. A nivel europeo existe un plan de desarrollo de infraestructura eléctrica de gas, o sea, a lo largo de las principales carreteras. Yo sinceramente creo que es una cosa donde todo el sector eléctrico, gasista, el gobierno, todos deberían estar alineados para que se puedan crear las condiciones para desarrollar esta infraestructura. No es necesario mucha inversión para tenerlo lo mínimo indispensable y bueno, yo creo que con pocos incentivos se puede crear esa infraestructura. De hecho, ya existe alguna, pero se puede desarrollar un poco más. Yo tuve la experiencia de estar hace unos meses en Holanda y mi hijo, que es muy aficionado a los coches, la primera vez que vio un Tesla se sacó una foto con él. Ya cuando empezó a ver más Teslas y ya cuando vio que hasta los taxis había Teslas, y ya perdió por completo el interés, ¿no? Me imagino que también tiene que ver en la dimensión de país, ¿no? Es decir, los trayectos que puedes hacer. Hay una pregunta, bueno, pues un poco diversa, me imagino que ya es como un poco morbosa. Dice, bueno, ¿considera que puede haber nuevas consolidaciones en el sector energético español e incluso una posible integración de Viesgo? Ya contesta lo que puedas. Yo creo que ya ha habido mucha consolidación a lo largo de los últimos años y sinceramente no veo nada en este momento que tenga mucho sentido. O sea, las empresas ya tienen, yo creo que están mucho más enfocadas en crecer fuera de la península ibérica que consolidar dentro de la península ibérica. Yo creo que la estrategia de todas las empresas, quitando a Viesgo, que tiene un inversor muy específico, pero de Iberdrola, Endesa, Enel, Gas Natural, nosotros, es mucho más cómo podemos crecer a partir de aquí para afuera que pensar en movimientos internos. O sea, no es eso que va a cambiar, creo que el DNA de la empresa. Y así una última pregunta ya para cerrar. En esto de la sostenibilidad, como decía un poco al principio, hay desde el consumidor y desde el individuo, de sus hábitos y de lo que hace, desde el que provee la energía y la forma en que lo hace, desde los políticos que tienen que crear el marco regulatorio para que eso se propicie, desde los distintos gobiernos que tienen que crear una cosa ecuánime para que, bueno, pues eso, es decir, si yo reduzco tú también, porque a ver si tu economía se va a ver más afectada por la tuya, ¿no? En una visión así un poco de corto plazo, no pensando para el año 2050, 2100, ¿dónde crees tú que van a estar para conseguir esos objetivos de reducción las principales claves? ¿En el individuo, en todo? Ya sé que es una suma de partes, ¿no? Pero ¿dónde se puede hacer más en el corto plazo? Yo creo que aquí obviamente hay siempre muchos intereses, siempre que hay una ruptura o un cambio de paradigma, un cambio de modelos, es siempre un conflicto de varios intereses. Entre los que están instalados y los que quieren romper con el actual status quo. Yo creo que la clave es encontrar el equilibrio para que efectivamente, bueno, primero que el consumidor no sea perjudicado, o sea que al final que tenga una cosa que es clave, que es de energía fiable, competitiva y sostenible, o sea, lo más posible. Y eso son los pilares básicos de toda la política energética de la Unión Europea y obviamente de España, de Portugal, de todo eso. A partir de una parte después para atrás tienes que garantizar, entonces, para que tenga energía fiable, o sea, no es aceptable, por ejemplo, para la energía lo que es aceptable a veces con las telecomunicaciones. Estábamos hablando hace poco que a veces se queda en la carretera entre Oviedo y Bilbao. Bueno, la fiabilidad de telecomunicaciones no es muy buena, pero si vive con eso. Si la fiabilidad eléctrica fuese esa,
yo creo que teníamos bastante más reclamaciones de las que tenemos ahora. O sea, la fiabilidad eléctrica es 99,999% y mismo así la gente se queja un poco de que, bueno, podría ser mejor. Entonces, eso es fundamental y debe estar en la cabeza de todos, desde el gobierno, el regulador y las empresas. No poniendo eso en causa, yo creo que se puede y se debe experimentar nuevos modelos tecnológicos y yo creo que eso parte mucho del lado de los comercializadores, que en el fondo nuevos o ya existentes, de pensar cómo pueden entregar un paquete de servicio, un paquete de energía al cliente que sea lo más competitivo y también que sea lo mejor para determinados tipos de clientes, porque no todos los clientes son iguales. Yo creo que una de las cosas de la liberalización es exactamente que no tenemos que tratar a todos los clientes como iguales y cada uno puede tener su plan y su perspectiva. Entonces, hay una parte importante, una responsabilidad importante de los comercializadores de pensar cómo entregar lo que quieren los clientes. Por parte de la distribución es una entidad muy regulada y que será seguramente siempre un respaldo para el cliente. Entonces, ahí el papel del regulador y del gobierno y de las empresas es asegurar que la sostenibilidad de la red de distribución sea garantizada. No tienen, y con eso yo creo que asegurando esa sostenibilidad, y que puede ser con varios modelos de negocio distintos, yo creo que hay todas las condiciones para que efectivamente el sector como un todo sea sostenible y seguro y todo eso. Entonces al final va a ser siempre responsabilidad del gobierno, regulador, pero también muchas de las empresas de ser constructivas en proponer cosas, no ser simplemente contra cualquier cambio. Bueno, pues gracias Miguel, gracias a todos. Terminamos aquí, intentamos hacerlo siempre hasta las 10:15, 10:20 y ser puntuales en la forma de terminar. Muchísimas gracias por estar aquí, esta es tu casa, gracias a todos. Recordaros que la semana que viene también tenemos un nuevo Deustoforum del que seguramente ya os hemos invitado. Gracias. Bueno, gracias.